Los tipos de preguntas. Entonces, para la construcción de las preguntas, la elaboración de las preguntas es uno de los procesos más importantes y decisivos en la calidad de una encuesta o de una entrevista o de un cuestionario. Es de estas mismas de donde deriva el éxito de nuestro instrumento. Durante este proceso es recomendable hacer una prueba piloto para ensayar las preguntas y detectar posibles conflictos de estructura, redacción, ambigüedad, imprecisión u otros. Estas preguntas piloto deben incluir posibilidades de opinión del encuestado para averiguar y mejorar la claridad y la sensación que produce en el encuestado. Para nosotros formular las preguntas, debemos tener unas reglas claras. No deben ser excesivamente largas porque un cuestionario largo de más de 100 preguntas disminuye el porcentaje de las respuestas. Tienen que ser preguntas sencillas, redactadas de tal forma que puedan comprenderse con facilidad. No utilizar términos técnicos. No deben incorporarse términos morales, juicios de valor. Nunca sugerir las respuestas, incitando a que contesten más en un sentido que en el otro. Todas deben referirse a una sola idea. Todas las preguntas deben ser redactadas dependiendo de ese tema específico que estamos investigando. No juntar preguntas cuya contestación influya una sobre la otra. Elección de preguntas. Los tipos de preguntas están divididas en abiertas, cerradas, mixtas. Las cerradas se dividen en elección única, dicotómicas, politómicas, elección múltiple, ranking, escala, numérica, nominal y Likert. Los tipos de preguntas abiertas también son llamadas preguntas libres. Son un tipo de preguntas que permiten obtener detalles más profundos en las respuestas de los encuestados. Las respuestas que se pueden recopilar contienen información más detallada y descriptiva. Esto a diferencia de las preguntas cerradas, las cuales arrojan preguntas estrechas y limitadas. Este tipo de preguntas suele ser uno de los tipos de preguntas más utilizados por investigaciones junto con las preguntas cerradas y las de opción múltiple. Para poder recolectar distinta información, un cuestionario puede incluir diferentes tipos de preguntas dependiendo de la información deseada. Las ventajas de las preguntas abiertas. Estas preguntas dan oportunidad de que los participantes se expresen libremente, pudiendo conocer detalles importantes que quizás no tendríamos consideradas en nuestra investigación. Son excelentes como preámbulo para generar una conversación, por ejemplo, durante una entrevista. También pueden ser utilizadas en las encuestas después de una pregunta cerrada para ampliar los datos que queremos recabar. Arrojar respuestas valiosas, profundas, llenas de detalles para la investigación, muchas veces inesperados. Un detalle extra realmente ayuda a clarificar las respuestas, proporcionando información precisa. Ayuda a los encuestados a trabajar con su memoria, a hacer un trabajo más introspectivo y a invitar a ser más creativos a la hora de contestar. Por ejemplo, de pregunta abierta sobre qué pasaría si ocurriera tal o cual situación, ¿qué piensas acerca de este tema? Existen las preguntas cerradas. Estas preguntas invitan a dar una respuesta rápida. Son populares como preguntas para romper el hielo, por ejemplo, en una situación grupal, porque son fáciles de responder. En este tipo de preguntas cerradas está la pregunta dicotómica. Es un tipo de pregunta cerrada que puede ser contestada de dos maneras, sí o no, o verdadero y falso. Las preguntas de opción múltiple son fáciles y flexibles, ayudan al investigador a obtener datos que son más limpios, más fáciles de analizar. Consiste típicamente en ofrecer diversas respuestas para que el encuestado elija una o varias de ellas. También hay preguntas de escala de calificación. Existen preguntas cerradas en las que se requiere que el encuestado asigne un valor fijo como respuesta, generalmente numérico. Las preguntas de escala de calificación se distinguen por los puntos de las escalas que definen cada una de las preguntas. Hay un elemento muy importante que debemos tener en cuenta en nuestro proyecto de investigación, específicamente es la validez y la confiabilidad.
En el momento de efectuar una investigación sabemos que existen unos pasos que deben seguirse para asegurar la validez del proceso investigativo. Uno de ellos está relacionado con la recolección de datos, los cuales necesitan ser agrupados para que el investigador obtenga información de los mismos y puedan analizarse. Evaluar la validez y la confiabilidad de la investigación es fundamental para garantizar que los instrumentos de recolección de datos y la información recopilada sean consistentes y precisos. La validez y la confiabilidad de la investigación son conceptos utilizados para evaluar la calidad. ¿De qué? De un estudio, y principalmente se utilizan en la investigación cuantitativa para indicar hasta qué punto un método, una técnica o una prueba mide algo de manera efectiva. La validez se refiere como la medida en que un concepto se mide con precisión, por ejemplo, un estudio cuantitativo. La fiabilidad se refiere a la medida que un instrumento de investigación obtiene sistemáticamente los mismos resultados si utiliza en la misma situación en repetidas situaciones. Tener en cuenta esa validez y la fiabilidad de las herramientas de recolección de datos es importante a la hora de realizar o criticar una investigación, ya que de esta depende el nivel de certeza que pueda obtenerse de los resultados y las conclusiones de un estudio. Un ejemplo de este proceso es cuando nosotros diseñamos nuestro instrumento y le vamos a aplicar una técnica que se llama juicio de expertos. ¿De qué se trata esta técnica? Es que cuando yo diseño mi instrumento voy a hablar con una persona que tenga conocimiento, que sea versada en el tema y que me revise cada una de las preguntas para que verifique que si son coherentes, que si son confiables, que si cumple con el objetivo esperado para mi investigación. Luego da su veredicto y dice si están correctas o no están correctas, qué le debo cambiar y qué le debo modificar para proceder así a hacer la prueba piloto. Hay un paso muy importante que es el procesamiento y análisis de la información. ¿Cómo se realiza este procesamiento y este análisis de la información? Entonces, ¿de qué partimos? Entonces, el procesamiento y análisis de la información se parte de datos obtenidos de la población escogida, siguiendo pasos para efectuar el análisis de acuerdo a qué, a esos objetivos, a esas hipótesis y a esas preguntas de investigación. En el procesamiento de la información, aquí se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos, que son registro, tabulación, clasificación, utilizando tablas, gráficos, diagramas, ilustraciones, entre otros. Aquí, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a plantear cómo se va a realizar, pero se lleva a cabo en el trabajo de campo. Una vez recolectados los datos que son proporcionados por los instrumentos y se procede al análisis estadístico respectivo. En primer lugar, para obtener esta información de la población y la muestra, se realiza según el tipo de investigación que más se ajuste al objetivo de estudio. Definir los criterios o variables para ordenar los datos obtenidos a través del trabajo de campo. Escoger cuáles deben ser las herramientas estadísticas, puede ser análisis de Pareto, diagrama de causa-efecto, gráficas de control, distribución de frecuencias, histogramas, gráfica de tortas, de barras, medidas de tendencia, pruebas estadísticas y el software que realice de forma automatizada la recolección de los datos. Es importante y en algunos de los casos codificación. Cada una de estas alternativas de las preguntas del instrumento y que de esta manera facilite la tabulación, el conteo de los datos e interpretación. Y así poder efectuar nosotros la realización de este procesamiento y análisis de la información y dando unos resultados coherentes. Hemos llegado hasta acá a la culminación del anteproyecto de investigación. Hemos pasado por varios elementos, varias etapas que nos han llevado a hacer todo un planteamiento del problema, plantear la justificación, determinar unos objetivos general y específico, hacer todo el diseño del marco referencial, incluyendo marco conceptual, marco teórico, marco investigativo, marco legal. También hemos trabajado todo lo que constituye el diseño metodológico. Partiendo de ese diseño metodológico vamos a decir hacia dónde vamos con nuestra investigación, cuál va a ser nuestra población y cuál va a ser nuestra muestra.
También determinamos nuestro instrumento de investigación, también la validez y la confiabilidad que le vamos a aplicar tanto a la muestra como al instrumento. Así también determinamos la forma como vamos a hacer el procesamiento y el análisis de la información. Luego, terminada esta parte, vamos a comenzar en la próxima masterclass con el desarrollo de nuestro proyecto en el trabajo de campo y finalización de nuestro proyecto de investigación. En el trabajo de campo debemos resolver cada uno de los objetivos planteados en nuestro proyecto. Si comenzamos con diagnosticar, entonces debemos empezar a aplicar esos instrumentos que nos planteamos, que decidimos utilizar y los manifestamos en el desarrollo del diseño metodológico. Debemos organizar toda la parte de forma de nuestro proyecto, anexarle los agradecimientos, la introducción, el resumen, tablas de contenido, lista de tablas, lista de gráficas. Debemos revisar la manera como hemos llevado a cabo las normas APA, organizar lo que nos esté faltando de la paginación del documento, también las referencias. Debemos mirar que a nuestro proyecto no le falta ningún elemento para poder dar por terminado el proceso. Entonces, hasta acá termina el anteproyecto y damos como el punto de inicio para la parte final de nuestro proyecto de grado. Pudimos ver que toda investigación debe incluir el diseño metodológico, que dé una guía, un paso a paso para llevar a cabo y se parte de una elección del enfoque, del tipo de estudio, de la población y de la muestra, de plantearse un instrumento de determinar la validez y la confiabilidad. Con todos estos elementos tratados en esta masterclass se completa todo el diseño metodológico. Me agrada saber que has llegado hasta acá. Estoy convencida de que a través de este contenido tendrás todo lo necesario para realizar tu diseño metodológico que te apoyará en este proceso de investigación. Te invito a que sigas comprometido con tu proceso de aprendizaje y a continuar viendo cada una de estas lecciones que tenemos preparadas para ti. En el próximo masterclass veremos cómo procesar la información recolectada con los instrumentos y técnicas empleadas, así como los resultados de la investigación y el desarrollo de los elementos del trabajo de campo, cumpliendo con cada uno de los objetivos propuestos, para preparar las conclusiones, resultados, así como también la defensa pública. Hasta pronto.